generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, he is with you in the morning, and the evening, in your coming, and your going, in your weeping, and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Amen, we receive it, and may his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping, and rejoicing. Muy buenos días a todos ustedes en este día tan maravilloso, tan precioso. Es el mejor día para nosotros, aquellos que somos llamados los hijos de Dios y que somos llamados cristianos. Pero los verdaderos hijos de Dios, los amados, es el día más feliz de nuestras vidas. Y quiero que en este mismo instante podamos, antes de entregar la palabra, antes de ver la palabra, adoremos un segundo para recibir la palabra, y adoremos con esta canción tan impresionante, tan maravillosa, y podamos como entender lo que ella dice. Listo, adoremos ahí, adora ahí donde estás. Cierra tus ojos un momento, cierra tus ojos y escucha y adora. Hoy es el mejor día para adorarle. Adoremos. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.
Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Quiero conocer a Jesús. De ahí donde tú estás, dile: quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte. Y no conocerte mentalmente. Y no un conocimiento intelectual. Quiero conocerte en mi espíritu y que se te revele. Tú mismo te reveles a mí. Dice. Y quiero hallarme en ti. Y te doy gracias. Gracias. Porque es por tu gracia. Es por tu gracia. Y todos estamos aquí hoy por tu gracia. No por nosotros mismos. Porque ha sido tu amor. Ha sido toda tu obra que estemos aquí hoy reunidos. Este día tú lo tenías planeado. Este día tú lo tenías ya escrito. Esto ya estaba hecho. Y esto fue hecho. Y tú lo sabes y tú lo sabías. Pero tú también sabías que tú te derramas de gracia en cada uno de nosotros en este día. Y nos abrazas y nos amas. Nos fortaleces y nos unes. Y te damos gracias porque hoy tú deseas que te conozcamos y conozcamos hoy esta resurrección tan maravillosa. El punto clave de la Biblia, el punto clave del nuevo pacto, el punto clave de tu gracia. Te damos las gracias, Señor, y quedamos en ti y en la presencia del Espíritu Santo en sabiduría, y que seas tú dándome el denuedo para poder dar esta palabra y entregarla a cada uno de tus hijos amados, y que podamos entre todos conocerte más, honrarte más, amarte y adorarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con nuestro espíritu hecho de nuevo. Queremos estar satisfechos en ti y te damos las gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Amén y amén.
Es maravilloso poder adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y más cuando podemos entender quién es Él. Y cuando realmente le conocemos y cuando cada vez conocemos mucho más y más profundo de quién es Él. Y como había dicho el domingo pasado y vuelvo a decirlo, estamos dejando esto grabado y muchos estamos dejando grabadas las cosas. Y a veces entiendo por qué este tiempo de confinamiento, por qué este tiempo donde tuvimos que grabar todos en nuestras casas, con nuestras familias. Es un tiempo donde tuvimos que estar aquí y escuchar la palabra, y muchos estar grabando y estar detrás de cámaras. ¿Por qué? Porque probablemente esto va a quedar y a la final lo material queda ahí, pero otros que de pronto cuando nos vayamos esto quedará, y algunos otros podrán tomar este material y podrán verlo, podrán escucharlo y podrán entender y podrán fortalecerse y podrán correr y podrán decir: a partir de ahora no quiero negar a Cristo cuando llegue ese tiempo de tribulación terrible. Así que gloria al Señor por aquellas personas que escuchen esto y que estén viendo todas las predicaciones de todas las iglesias, porque es el mejor tiempo para poder entender, para poder ver esa gloria de Cristo. Y hoy vamos a ver algo muy maravilloso y algo que a nosotros nos impacta y que es nuestro punto central de la predicación y nuestro punto central de cristianos, y es la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy estamos celebrando la resurrección. ¿Y por qué la resurrección? Es el hecho mayor, el hecho más grande que ha existido en toda la historia, absolutamente en toda la historia. Y hoy anunciamos algo que nunca más se ha vuelto a ver. Nunca más en toda la historia se ha visto. Y no se ha visto que ninguna otra persona haya resucitado de entre los muertos. Nunca. Y aquellos que resucitaron, ellos resucitaron de cuerpo, pero volvieron a morir. Pero este es un hecho que jamás ha sido repetido. Así que hoy lo anunciamos y hoy estamos alegres y hoy estamos felices por eso. Y nosotros, el resucitar de nosotros, si nosotros pudiéramos resucitar por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios esfuerzos, no lo podríamos hacer. Solamente podremos resucitar a través de aquel que resucitó. Solamente a través de él. Nada más. Así que en este día, hoy quiero dirigirme a la primera carta de Corintios, capítulo 15 en adelante. Esta carta de Pablo a los Corintios habla allí en el título y dice la resurrección de los muertos, pero ella está basada en la resurrección del Señor Jesucristo. Y casi que todos en este tiempo hablamos de la resurrección. Claro que tenemos que hablar, porque la resurrección es el hecho histórico, es el hecho mayor, es el hecho que ha quedado por siempre y para siempre, y nadie ha podido borrar a través de los siglos y de la historia. Él es la resurrección. Aquellos que dieron la noticia que el Señor Jesucristo había resucitado, ellos fueron a darla, pero aquellos que no les convenía, aquellos judíos, aquellos romanos, aquellos que aún allí en ese momento habían decidido matar a Jesús, ellos dijeron que nadie se entere de la resurrección. Y es más, les pagaron a algunos los soldados que vieron que había resucitado el Señor Jesucristo. Les pagaron para que ellos fueran y dijeran que los discípulos habían robado el cadáver del Señor Jesucristo. Fue tanto el asombro, fue tanto el miedo, fue tanto el
impacto de esa gente que ellos pagaron para callarles la boca, porque donde esa noticia se diera a voz, en donde todo el mundo escuchara, en donde toda la gente, en donde ellos fueran a gritar y dijeran resucitó, había sido el escándalo más grande, había sido eso terrible en ese mismo instante. Entonces ellos tuvieron que apagar las voces de los que habían visto. ¿Por qué? Porque ¿quiénes lo habían visto? Los soldados romanos, los mismos que ni siquiera creían. Por eso fue impactante, por eso les cerraron la boca, porque los que vieron la resurrección en ese mismo instante, cuando la piedra se mueve, cuando la piedra se hace a un lado y ellos ven al Señor, no puedo imaginar esos soldados romanos allí puestos uno al lado del otro, vigilando la piedra, porque esa piedra no era cualquier roca, no era cualquier piedrita, no era cualquier tumba. Dice la palabra de Dios y está escrito en esta Biblia que esa tumba era y le pertenecía a un hombre rico. Era una buena tumba. El Señor Jesucristo no tuvo que comprarla, se la dieron, era de un hombre rico y era una buena tumba. Y tenía una piedra tan grande que esa no la podían mover cualquier persona. Así que fue movida por ángeles. Y esos dos soldados que estaban allí, cuando ellos vieron el mover de esa piedra, esos dos soldados vieron y fueron testigos de cuando el Señor Jesucristo sale de allí. Ellos lo tuvieron que ver, ellos quedaron impactados. Dice que ellos, creo que cayeron casi atónitos y como muertos. ¿Cómo? Como muertos, no muertos, porque tenían que quedar vivos para poder dar testimonio de lo que vieron. Pero creo que quedaron en shock el ver esto. Y por eso fue tan importante de que a estos dos hombres les cerraran la boca, porque ellos estaban parados ahí, pero ellos no eran judíos, ellos nunca habían sido discípulos del Señor, ellos nunca habían caminado con Cristo, ellos no eran seguidores de Él, ellos no eran del grupo de los del camino, ellos no eran de ellos mismos. Así que ellos eran aquellos espectadores presenciales del hecho más maravilloso de toda la tierra, la resurrección. Por eso fue la diligencia de los otros judíos y de los otros romanos de decirles a ellos y pagarles y decirles no hablen y no cuenten nada a nadie. Yo me imagino que si hubiese sido en esta época, ellos habían dado la vuelta, le habían dado la espalda y los habían matado. Pero les pagaron mucho dinero. Pero yo no creo que ellos hayan quedado con ese dinero. Al fin y al cabo, algo que vio y que vieron y el impacto del mismo Señor resucitado hizo que los corazones de esos hombres se transformaran y ellos nacieran de nuevo. Y yo creo que con el tiempo ellos recibieron a Cristo y fueron unos de sus discípulos. Así que por eso ese hecho es tan histórico y tan maravilloso y tan verdadero y tan verídico. Y Pablo lo describe aquí en 1 Corintios 15 y por eso él se basa en eso. Y vamos a hablar de esta parte. Así que 1 Corintios 15 vamos a leer los primeros versículos. Y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que Pablo aquí, él está diciendo que él recibió este evangelio y él mismo lo recibió, y no lo recibió de hombres, lo recibió del mismo Señor Jesucristo y lo recibió por su gracia. Y él fue escogido por gracia. Y dice que luego él, cuando recibe, él está seguro y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también dice conforme a la Escritura.
Así que el Señor Jesucristo en este momento a Pablo le da eso de que él pueda entender aún haber muerto, haber estado en esa cruz y haber muerto por el pecado y luego habernos justificado y habernos declarado justos y luego haber resucitado. Entonces, Pablo no está dando un consejo. Pablo no está dando una enseñanza simple. Pablo no está dando algo o que aprendan las personas o un evento por allí que se ocasionó. No, si miramos, Pablo no está entregando esto. Dice lo que recibí, dice Pablo, y lo recibió de Cristo. Y él no está dando una opinión, él está dando algo verídico, algo verdadero. Entonces, ¿qué vamos a ver primeramente? Y nuestro primer punto es que nosotros no estamos basados en opiniones, sino en hechos reales. Es decir, primer punto, la resurrección no está basada en una opinión, sino en hechos reales, verídicos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No es algo que se inventaron, no es un consejo, no es una historia de cuentos y no es alguien que narra algo que le pareció, porque hay muchos que lo dicen, que le pareció, que estaban soñando o que imaginaron. No, son hechos reales y verídicos. Y por eso mismo Pablo lo dice. Número 2, también aquí en la primera carta a los Corintios, Pablo está también dando algo contundente, que Cristo murió en la cruz. Dice, según las escrituras y lo que estaba anunciado en las escrituras. Pero también dice que Cristo resucitó según lo que estaba escrito. Es decir, que eso ya estaba planeado, que eso ya estaba escrito, pero luego se cumplió. O sea, algo que se profetizó, algo que se habló, algo que ya venía y que se había tipificado en muchas maneras, pero luego se hace tan verídico y luego se hace real. Entonces Pablo está mostrando esta parte y dice, Cristo murió en la cruz. Y él lo afirma, lo asegura, si nos damos cuenta ahí en Primera de Corintios. Y dice, ¿y por qué lo afirma? Que Cristo murió en la cruz. Y luego si vemos los evangelios y todo aquello que él murió allí y en la forma que murió y la manera como fue azotado, como fue crucificado. Y cuando vemos la película de Mel Gibson y ustedes que la ven ahorita en Semana Santa, que la vieron y pasamos mirando esto y vemos el dolor que él sufrió en esa cruz, el dolor que padeció allí hasta la última gota de su sangre se derramó. Esa cruz, esa muerte no fue una muerte cualquiera. Esa no fue una muerte instantánea. Esa no fue una muerte que se hizo de un momento a otro o una muerte como se hace en una silla eléctrica. Esa fue la muerte más dolorosa, la muerte más cruel que haya tenido el ser humano, porque fue suspendido de sus brazos, fue suspendido de allí y luego hasta que su cuerpo casi que fue asfixiado, sus pulmones no pudieron ya llenarse de aire, su sangre, sus músculos, sus tendones llegaron a reducirse tanto. Ustedes se imaginan hasta nosotros mismos cuando a veces tenemos algún problema en nuestras manos. Cuando yo sufrí este problema de mis manos, del túnel metacarpiano, es doloroso. Cuanto más esos clavos en una cruz, el sufrimiento es terrible. Y cuando Pablo habla que él murió en una cruz y vuelve y lo asegura, no es para que tengamos lástima del Señor Jesucristo,
El mostrar la película de Mel Gibson no es para tener lástima del Señor Jesucristo, no es para que nosotros le tengamos lástima, sino para poder entender que Él murió, que Él dio su vida, que Él la entregó en esa cruz por ti y por mí. Y la entregó para que tú y para que yo fuésemos libres de pecado y declarados justos. ¿Para qué murió en esa cruz? Porque el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, se identificó con nosotros y nos representó para que la justicia de Dios fuera en Cristo. Y Él absorbió toda la maldad de la humanidad en esa cruz, la absorbió absolutamente toda y la vivió toda, para que allí tú y yo fuéramos libres de toda culpa y declarados justos ante nuestro Padre y pudiésemos tener acceso libre al trono de su gracia. ¡Wow! Lo hizo por ti y por mí. Y por eso Pablo en 1 Corintios, en este capítulo, él lo primero que dice es eso, que él tomó el juicio, él pagó el pecado y toda la justicia recayó sobre él. Y luego él aclara también como punto 3. Entonces él asegura, uno, que estos son hechos, estos son no basados en opiniones humanas ni en cosas humanas, sino son hechos reales y es la verdad. Número 2, asegura por la muerte del Señor Jesucristo. Y número 3, que el Señor Jesucristo fue sepultado. Y a veces nosotros hablamos de la muerte, pero a veces de la sepultura no. Y resulta que se habla de la sepultura, y esto es muy importante, la sepultura, porque es real. La sepultura me declara que la muerte fue real. Uno no va a sepultar a alguien que no murió. Y muchos, ¿por qué? Porque él lo declara, y porque Pablo dice, y porque todos dicen fue sepultado, porque muchos en esa época dijeron que Cristo dormía, que era que él había dormido. Y no es verdad. Él ni durmió, ni se durmió, ni se hizo el dormido, ni fue que medio quedó muerto. No, no, no. Lo sepultaron para poder decretar que sí había muerto. Él murió y fue una muerte confirmada en la cruz. Entonces, el punto número 3 es que la sepultura nos asegura que la muerte fue confirmada en esa cruz. Y nosotros podemos verlo en Juan capítulo 19, allí en el 31, versículo 31, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrara las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con Cristo. Mas cuando llegaron a Jesús, démonos cuenta el versículo 33, mire qué dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. O sea, él estaba muerto en esa cruz. Él murió en la cruz. Realmente murió. Dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, dice, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, dice, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Muy bien, entonces aquí se asegura que realmente la muerte fue verídica. Él murió en una cruz. Él fue sepultado también, y sabemos que fue sepultado en la tumba de un hombre rico. ¿Y dónde dice eso, que fue sepultado en la tumba de un hombre rico? ¿Usted lo sabía? De un hombre rico. El Señor, por eso él tenía todo. Él antes de morir
Él era próspero en todo. Y mire, él por eso en una oportunidad decíamos, él no compró tumba, porque ¿para qué la compraba si él iba a morir muy rápido? Y se la dio un hombre rico. Miremoslo ahí en Mateo 27, rápidamente, en el Mateo 27, 57, versículo 57. Y ahí dice en el 60, dice: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea. ¿Un hombre qué? Rico de Arimatea, llamado como José, que también había sido discípulo de Jesús. Es impresionante, era un hombre rico, había sido ¿qué? Discípulo de Jesús. O sea, no era un hombre que apareció, un hombre cualquiera, era un hombre que también era discípulo y amaba a Jesús. ¡Guau! Y este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. En un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, démonos cuenta que ahí dice gran piedra, o sea que no era una piedra cualquiera para mover. Y dice gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Muy bien, entonces nos damos cuenta que sí fue a un sepulcro, que sí lo colocaron dentro de un sepulcro y que se garantiza su muerte. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque Él resucitó. Él resucitó. Movió la piedra, salió de allí. La muerte fue evidente, no como lo dicen, Él resucitó. Entonces, Él se había convertido en un pecador por nosotros sin serlo. Él pagó con muerte, porque la paga del pecado es muerte. Él te sustituyó a ti y a mí, y en vez de que nosotros muriéramos por la eternidad, Él murió por nosotros. O sea que sí murió, pero también que resucitó. Aleluya por ello. Así que aquí vemos dos cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta. La cruz pagó nuestro pecado. Escúchame bien, la cruz pagó nuestro pecado. Pero el sepulcro, la tumba vacía, es el recibo cancelado de ese pecado. Aleluya, aleluya. Vuelvo y repito. La cruz pagó, es el pago por nuestro pecado. Y la tumba vacía es ya el certificado, el recibo de cancelado el pecado. Aleluya. Es como cuando tú vas, tienes una deuda, y una deuda de miles de millones de pesos, y tienes esa deuda y te dan un papel y dices tú debes, tiene una huella, tiene tus huellas, tiene la mano, mejor dicho, estás ahí totalmente, debes todo, y si no pagas eso, tremendo. Entonces tú tienes eso y vas, y cuando alguien llega y dice pagada la deuda, y tú dices, bueno, ¿y quién me garantiza que fue pagada la deuda? Pues es cuando te entregan a ti un recibo con un sello del banco que te dice cancelado. Y entonces tú muestras ese recibo y dice, mire, mi deuda fue ¿qué? Cancelada. Entonces la tumba vacía, cuando tú ves la tumba y está vacía, es mi recibo de cancelado. Es decir, la resurrección es el recibo de cancelado. Aleluya. Eso significa que tú y yo debemos de estar muy, pero muy seguros que todo pecado, todo, absolutamente todo pecado, desde el más pequeño hasta el más chico, de lo más oscuro, las tinieblas, la enfermedad, la pobreza, la miseria y
toda maldición y todo aquello que había contra ti, contra mí, contra nosotros, absolutamente todo lo que era lo peor, lo negativo, lo más vano, lo más bajo, lo más oscuro, lo más cruel, lo más de abajo, lo más terrible, fue totalmente quitado y pagado, y hay una garantía específica que fue la resurrección de Cristo. Aleluya por ello. Así que por eso Pablo habla sobre esto también, y él se centra en esto. Es decir, el Señor hizo un pago ¿qué? Perfecto. La resurrección nos habla que el Señor hizo un pago ¿qué? Perfecto, un pago perfecto. Es la evidencia del cancelado. Y esto muestra que Jesucristo, ¿qué pasó? Él no sucumbió. La resurrección muestra que Jesucristo no sucumbió a la muerte, no sucumbió a la derrota, no sucumbió al pecado, no sucumbió a la oscuridad, no sucumbió al diablo, no sucumbió. O sea, Él no se dio por vencido. Él murió, pero cuando llegó allí, Él derrotó la muerte, derrotó al diablo, derrotó la oscuridad, derrotó las tinieblas y derrotó el pecado. O sea que allí cuando bajó, cuando murió, cuando quedó sepultado, y en eso es como si hubiese habido allí algo tremendo espiritualmente, y quería la muerte retenerlo y el enemigo y toda la oscuridad, y él dice no pueden, porque él no era de maldición, sino llevó fue la maldición nuestra, y allí no sucumbió, él no se dio por vencido y allí lo derrotó. Y cuando él resucita, él está diciendo vencí, yo ya vencí. Entonces nosotros, al ver al Señor resucitado, podemos decir el Señor venció, o sea que yo ya soy libre. Gloria a Dios, Señor, gracias. Entonces, así que Él conquistó la muerte, conquistó absolutamente, dice, a los poderes de las tinieblas, y los exhibió públicamente y los trajo como en un desfile, y diciendo ustedes ya no tienen ninguna autoridad y ningún poder sobre ninguna persona y ningún ser humano, porque están totalmente vencidos. Les quité toda fuerza, todo poder y todo aquello que era contra acusación contra el ser humano. Gloria al Señor. Así que cuando el diablo te viene a acusar, acuérdate de la resurrección. Cuando te viene a acusar en tu cabeza y te viene a decir y te viene a condenar, te viene a culpar, te viene a traer tu pasado, tú debes de decirle, ¿sabes una cosa, diablo? El Señor Jesucristo murió por mí, yo morí con Él, pero yo también resucité, y resucitar es victoria, no debo nada. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Dice también ahí Pablo, en esto también tenemos un quinto punto. Entonces vamos con un primer punto que no es una opinión, es un hecho real. El número 2 asegura la muerte, la cruz, el Señor Jesucristo. Y número 3, que fue sepultado, ¿cierto? Y número 4, la tumba vacía. La tumba vacía. Y el número 5, esto era un plan. Era un plan. Era el plan de Dios. Por eso no es que el Señor Jesucristo lo mataron los romanos, lo mató los fariseos, lo mataron los judíos, o lo matamos nosotros por ser tan malos, y entonces Él a la final, nosotros siendo tan malos, pues fuimos y lo colgamos allí. No, 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 no. Él dio su vida por nosotros. Él la entregó. Él la dio sin que nosotros lo mereciéramos. Así que fue un plan de Dios desde el comienzo, desde el inicio, desde el Génesis. Está el plan de Dios. El hombre pecó, y cuando Adán pecó, el plan ya estaba. Dios sabía que el hombre iba a dar la espalda. Dios lo sabía, el Padre lo sabía. Pero el Padre también sabía que el hombre iba a ir al Padre,
iba a ir a Cristo, pero por pura gracia, porque el hombre iba a entender el amor. ¿Y cómo lo iba a entender? Por su plan de redención. Por eso él mismo, cuando a la mujer le dijo, por la simiente de la mujer, dice, se herirá te herirán en el carcañal, pero herirá en la cabeza. O sea, hasta ahí llegó esta serpiente antigua. Entonces era un plan, y también un plan que duró, de que el Señor Jesucristo resucitaría. ¿Y resucitaba cuándo? Al tercer día. Y esto está en los evangelios y lo podemos leer, y ustedes lo han leído y lo vemos muy continuamente. Y este es el plan, que es el plan que altera a cualquier persona, altera a los de la historia, altera a toda la gente que a veces dice no es verdad, lo altera. ¿Por qué? Porque están las evidencias, está la historia. Y miramos que está profetizado y era planeado. Nomás miremos algo que fue profetizado mucho antes que el Señor naciera. Miremos Oseas 6:2. Vamos a Oseas. Y en el libro de Oseas 6:2 dice: nos dará vida, dice allí, venid y volvamos a Jehová, dice al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El versículo número 2 dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oh, glorioso, está profetizado. Y esto está profetizado casi que 700 años antes. Y está diciendo allí, quiero que te fijes bien, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Si tú te das cuenta, dice nos resucitará. ¿Te estás dando cuenta? Nos resucitará y viviremos delante de Él. Es decir, que nosotros resucitamos con Cristo y ahora vivimos en Él. Gloria al Señor, estaba profetizado. Si también podemos verlo en Jonás, cuando dice que duró Jonás en la ballena, ¿cuántos días? 3 días. También vemos en el Salmo 16:10 que dice allí, miremos un momentito en el Salmo, vamos al Salmo 16, y dice en el Salmo 16:10, dice: porque no dejaré mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejaré al santo, dice, en el Seol, es decir, en el sepulcro, no quedará allí, no lo dejaré que vea corrupción. O sea, el Señor resucitó al tercer día. O sea que el Señor era un plan de Dios, y el plan es de resucitar. Y si Jesús, ahora miremos lo que dice 1 Corintios 15, que es lo que estamos nosotros mirando en este momento. Y en 1 Corintios 15, y miremos allí el versículo 14-19, dice: y si Cristo no, 14-19, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, si Jesús no resucitó, vuestra fe es vana, lo dice Pablo. Es decir, entonces, que la muerte, entonces estaba diciendo, si Jesús no resucitó, quiere decir que la muerte lo derrotó, que el pecado lo derrotó, y que el diablo lo derrotó a Cristo, y que entonces Cristo no pudo salir de la tumba, y se quedó allí, y se quedó Jesús muerto. Y entonces, si quedó muerto y no derrotó el pecado, y no derrotó al diablo, y no derrotó nada, pues entonces quiere decir que no es Dios. ¿Estamos entendiendo? No es Dios. No es Dios. Entonces,
Por eso dice Pablo, entonces vana es nuestra fe, nuestra predicación. Entonces, ¿para qué predicamos si llegamos a decir que Él no resucitó? Sí, por eso es que hoy predicamos y por eso hoy hablamos de Cristo, porque Él resucitó, y el resucitar significa que Él quitó el pecado y que derrotó al diablo. Si no hubiese sido así, Él no había resucitado y Él no era Dios. Amén, aleluya por eso. Entonces, sexto punto, la resurrección es nuestro punto central y nuestra doctrina esencial en nuestro cristianismo. Es la resurrección. Por eso hoy lo festejamos, hoy estamos felices. La resurrección para nosotros no es una broma, no es un chiste, no es una historia. Así que la resurrección tampoco es una enseñanza alterna, una doctrina alterna. No, la resurrección es Cristo mismo. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él mismo lo declaró, yo soy la resurrección. Yo soy. Él no dijo yo tengo la resurrección en mí, sino yo soy la resurrección. Y dice, y yo soy la resurrección y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. ¿Qué está diciendo? Si no hay resurrección, nadie puede ir al Padre, nadie puede entrar al Padre. No tendríamos acceso y entrada al trono de la gracia del Padre. O sea, no había reconciliación con papá. Es decir, no llegábamos a nuestro origen, a tener la paternidad de nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios por esa resurrección. Gloria al Señor Jesucristo por resucitar, porque Él es la resurrección. Él nos llevó al Padre. Él nos volvió hijos amados del Padre por esa resurrección. Entonces, por eso no es una doctrina alterna. Entonces, el Señor Jesucristo lo dice en la Biblia. Y nosotros ahora no tenemos, o alguien no tiene ningún derecho de llamarse cristiano si no cree en la resurrección. El que no crea en la resurrección no tiene derecho de llamarse cristiano. Entonces, si tú crees en la resurrección, eres cristiano, eres de Cristo, le perteneces a Cristo. Entonces, la resurrección es la doctrina esencial de nuestra fe, es el centro esencial de nuestra fe y es el mismo Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué la resurrección es tan importante? Porque nuestra justificación, escúchame bien en este punto, puedo decir un punto A de decir que la resurrección es el centro de nuestra fe. Y en este punto es el punto A, que nuestra justificación está basada en la resurrección. ¿Dónde lo vemos? Romanos 4:25, por favor. Romanos 4:25. Miremoslo. Y dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que nuestra justicia y nuestra justificación, el hecho de que tú seas justo y declarado justo, está basado en la resurrección. No está basado en ninguna otra cosa, está basado en la resurrección de Cristo. Aleluya. Es en eso que se basa la justicia y la justificación, en la resurrección. También nuestra regeneración está basada en la resurrección. El nacer de nuevo está basado en la resurrección. Miremos primera de Pedro 1:3. Y en primera de Pedro 1:3 dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. El nacer de nuevo, el renacer, o sea, nacer de nuevo, está basado en la resurrección. O sea que gracias a la resurrección, tú y yo nacimos de nuevo. Gracias por eso.
también la soberanía de Dios está basada en la resurrección. Muchos hablan de la soberanía de Dios, pero no creen en la resurrección. La soberanía de Dios está basada en la resurrección. ¿Dónde lo vemos? Vamos a Romanos 14:9. Romanos 14:9. Dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. ¡Wow! Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Volvió a vivir. ¿Para qué? ¿Para qué volvió a vivir? Para ser el Señor de los muertos y de los vivos. Él es el Señor. Muchas veces nosotros no lo dejamos ser el Señor de nuestras vidas. Creemos en Jesús de lejitos, pero no es el Señor. Él es el Señor de tu vida. Él es el Señor de mi vida. Y cuando es el Señor es porque Él es el dueño. Y cuando Él es el dueño, Él habita en mí totalmente. O sea, que Él manda y yo dependo de Él. No dependo de mí, ni de mi yo, ni de mis fuerzas, ni de mis esfuerzos. Dependo de Él, porque Él es el Señor de la vida. Amén. Entonces, también nuestra resurrección final se basa también y descansa en la resurrección de Cristo. O sea, que gracias a la resurrección de Cristo, nosotros tenemos resurrección. Romanos 8:11. Miremos Romanos 8:11. Y en Romanos 8:11, ¿qué dice? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, se basa en la resurrección nuestra, pero también se basa nuestra sanidad y nuestros cuerpos vivificados. Se basa absolutamente todo. Entonces, démonos cuenta lo hermoso del Señor Jesucristo en la resurrección. Entonces, todo está basado ¿en dónde? En la resurrección. Cristo resucitó y creemos, Él está vivo, está revivo y muy vivo. Tus ojos no lo ven, tus ojos naturales no lo ven, pero ahora nos está escuchando, ahora está ahí, ahora está en ti y está en su espíritu y está tremendamente vivo en toda potencia y en toda gloria. Él te escucha, Él sabe lo que tú tienes, Él sabe lo que tú piensas, Él todo el tiempo va contigo y en el momento que Él resucitó, entonces tú también resucitaste, yo también resucité, todos resucitamos, todos aquellos que creemos en su muerte, en su cruz y en el perdón de pecados, también resucitamos juntamente con Él. Y nosotros resucitamos ahora que la resurrección es un abrir los ojos, un abrir la matriz, un abrir los cielos. Ahora es un abrir, un despertar, es un despertar a cosas nuevas, es un abrir a una nueva vida. Resucitar es una nueva vida, es un abrir la matriz a algo nuevo. Por eso ahora tú tienes una vida nueva y yo tengo una vida nueva. Ahora nuestra vida pasada quedó muerta y sepultada. Ahora tú tienes vida nueva, un abrir nuevo, cielos abiertos, resurrecciones, cielos abiertos para ti. Los cielos no están cerrados y desde allí se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y eso lo dice el Señor hoy a ti: este es mi Hijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo y si Cristo murió, tú moriste con Cristo, pero tú también resucitaste con Cristo. Aleluya. Entonces el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él se complace en ti. Aleluya. Por la resurrección de Cristo. Amén. Número 7. Jesús es las primicias de nuestra resurrección. Él es las primicias de nuestra resurrección. O sea que Él primero resucitó para mostrarnos que nosotros también vamos a resucitar. Aleluya, esto es maravilloso. Wow, glorioso.
Cada vez que nosotros celebramos esta resurrección y hoy cantamos y alabamos y adoramos y saltamos y si tú lo haces en tu casa y hoy y mañana y todos los días celebramos la resurrección, porque yo creo que debemos de celebrar la resurrección porque de ella se basa todo, y estamos diciendo Cristo está vivo, Cristo está vivo, Cristo está vivo y no está muerto, está muy vivo. Entonces nosotros estamos celebrando también nuestra resurrección. Aleluya. Entonces Él es las primicias de nuestra resurrección. En el Antiguo Testamento se hacía una ofrenda de las primicias y ellos traían una gavilla de grano para representar y anticipar el resto de la cosecha. Ellos tenían que llevar esa gavilla de trigo, de esto, para anticiparse en la cosecha. Y eso no lo vamos a ir a ver ahorita más específicamente, pero está en Levítico 23. Y dice que fuimos juntamente plantados con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. O sea, si fuimos plantados juntamente con Él y Él murió, dice, como el grano de trigo muere y luego nació, nosotros también. Eso significa que Él resucitó, nosotros nacimos a una nueva vida. Entonces, por eso la fiesta de las primicias. Y ahí se muestra que nosotros, que se hizo una fiesta, porque esas eran las primicias de resucitar. Jesús resucitó exactamente el día exacto de la fiesta de las primicias. Ese día exacto Él resucitó. Es impresionante. Los judíos, no sé en qué momento algunos no han podido creer, pero si ellos miran absolutamente cada paso que el Señor le ocurrió en la vida, todo fue exacto a lo que ellos celebraban religiosamente y aún por la ley. Entonces ese mismo día resucitó el Señor. Así que ningún sacrificio de cordero fue ese día. Eso fue impresionante. Ese día no se hizo ningún sacrificio de cordero. Fue un sacrificio de gavillas de trigo. ¿Por qué? Porque el sacrificio del cordero ya se había hecho. Ya habían pasado la Pascua. Ya había muerto en la cruz. Estaba tipificando que él ya había muerto en la cruz. O sea que la resurrección es cosecha. Wow, es cosecha, es abundancia, es cosecha y es abundancia. Aleluya. Gloria al Señor por eso. Entonces Él es nuestras primicias de la resurrección. Y si Cristo resucitó, pues nosotros resucitamos a nuevas cosechas y vamos a resucitar. Por eso 1 Corintios 15, Pablo habla de nuestra resurrección. Y si por un hombre entró la muerte, que fue Adán, entonces luego dice, por un hombre entró la vida, entró la resurrección. Y todo el mundo, ¿saben una cosa? Alaban a hombres. Hoy en día mucha gente le hace una alabanza a hombres en la tierra, a humanos. Alaban a los actores, alaban a cantantes, a los futbolistas, a Messi, a Maradona, yo no sé a quién más, aún al que fue a la luna, al que descubrió un planeta ya científico, descubrió también un país, o al que descubrió lo último en ciencia, en tecnología, a Bill Gates. ¿A quién no alaban? Los hombres les encanta alabar a esos hombres, los ponen en alto, les hacen fiesta cuando llega al rey de España, a la reina Victoria, no sé a quién más puedan alabar. Todo el mundo se admira de ellos, les rinden honor, homenajes, les hacen fiesta, les envían, les hacen entradas de honor, pero nadie se ha dado cuenta que el mayor hecho y el más histórico y el más contundente y el más poderoso fue la resurrección del Señor Jesucristo. Así que todos los hombres de la tierra debíamos de alabar a Jesucristo, porque es el único hecho histórico, maravilloso, verdadero, contundente, y que dejó señales, y que después de la resurrección, de ahí en adelante, hay vidas transformadas y cambiadas. Entonces, si se alaban a hombres y le hacen todas estas cosas, ¿por qué no a Cristo que regresó de entre los muertos? ¿Por qué no a Cristo que regresó y bajó a los infiernos y la muerte no lo pudo retener y Él se levantó? Entonces, alabemos al Señor y adorémoslo por ello todos los días de nuestra vida. La resurrección no es solo un vivir otra vez.
La resurrección no es un vivir otra vez. Eso le pasó a Lázaro, vivió otra vez. Pero la resurrección no es eso. La resurrección es vivir de nuevo en un cuerpo nuevo. Y eso es lo que nos garantiza el Señor también, que Él fue la primicia de la resurrección, así que nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo en la resurrección. Su resurrección, la de Él, nos garantiza que cuando Él venga, Él va a llamar a los que murieron en Cristo y a los que quedamos y nos dará un cuerpo nuevo. Y tendremos un cuerpo que no se va a dañar jamás, un cuerpo maravilloso. Así que la resurrección nos da toda una cantidad de entradas, de abundancias, de glorias maravillosas a todos nosotros. La resurrección fue la derrota final de la muerte. Derrota final de la muerte. Por eso en 1 Corintios 15, 55 dice, ahí le dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, aquellos, entonces ya el aguijón de la muerte no los tiene, no los persigue, ya sus dientes ya dejaron de ser dientes, o sea que la muerte no tiene poder en ningún hijo de Dios. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ahora tú podrás decir, pero si yo voy a morir físicamente, sí, vas a dormir, pero no vas a morir. Aleluya. Tu cuerpo va a ser transformado en el mismo momento que empieces a dejar de respirar física y biológicamente. Tu cuerpo va a ser transformado, tu vida va a ser transformada, tú no vas a morir. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? No la tiene. Solamente aquellos que no creen, la muerte sí tiene su aguijón. Y eso después de la muerte vendrá un juicio. Los que no creen, sí tiene su aguijón. Entonces la resurrección prueba que nosotros no estamos bajo la ley nunca más y que no estamos sujetos al castigo de la ley. Somos libres del pecado, porque el pecado es la causa final de la muerte. Aleluya. El pecado es la causa final de la muerte. Así que nosotros, el resultado está demostrado, o sea que la resurrección para nosotros es lo más maravilloso, lo más precioso, lo más hermoso. Y concluyo con lo siguiente. ¿Qué es resucitar? Resucitar, en el griego está la palabra egeiro. E-G-E-I-R-O, egeiro. ¿Y qué significa egeiro? Significa levantarse. ¿Levantarse de qué? Levantarse de estar acostado. Levantarse de la enfermedad. Levantarse de la muerte eterna, levantarse de la oscuridad, levantarse de la inactividad, levantarse de la ruina, levantarse de la no existencia, levantarse a una vida nueva y quitar toda condenación, o sea, levantarse de esa condenación, ahora no se declara culpable. Es decir, que en el momento que el Señor Jesucristo resucitó, tú y yo resucitamos juntamente con Él. Entonces ahora tú te has levantado. ¿De qué? De la enfermedad. Estás levantado de la enfermedad, de la ruina, de la pobreza, de la inactividad, de la no existencia, de estar condenado, culpado. Te levantaste y cuando te pones de pie y te levantas, estás erguido, es decir, eso está debajo de tus pies, es inactivo, está allá muerto, enterrado. Tú ahora eres sano, próspero, libre y tienes todas las bendiciones de Abraham gracias a que el Señor Jesucristo vive en ti. Tú moriste en Él, con Él, fuiste muerto juntamente con Él, pero con Él juntamente tú resucitaste para una vida nueva y para disfrutar absolutamente todas las bendiciones de Cristo, las riquezas de su gloria,
todas aquella herencia que fue dada a Cristo, es tu misma herencia, por eso somos coherederos juntamente con Cristo. Tú y yo, tú ahora mismo estás disfrutando de esa vida maravillosa y nueva que tienes a partir de este momento por la resurrección. Por eso nos alegramos tanto, por eso para nosotros es lo máximo, porque todo tu pasado, todo lo feo, todo lo oscuro quedó atrás y ahora tú tienes todo en Cristo Jesús. Ahora estás bendecido. Y ahí, por más que diga el mundo lo que diga, y escuches lo que escuches, y hablen lo que hablen, y lleguen las situaciones, todas las circunstancias que lleguen, el Señor Jesucristo resucitó, tú resucitaste con Él. O sea, que tú tienes una vida superior y diferente a lo que el mundo tiene. Eso se llama resurrección. Tu vida es superior, tu vida es nueva y es superior a todo eso. Así que, amada iglesia, alegrémonos por esa superioridad de vida que tenemos. Estamos resucitados en Cristo. Estamos sin la muerte de nada. Así que vamos a orar por eso y le vamos a dar gracias al Señor por la resurrección, por haber resucitado y habernos hecho resucitar juntamente con Él. Morimos con Él, pero resucitamos con Él. Ahora tú tienes una nueva identidad, una nueva familia, una nueva vida y todas las bendiciones de Él. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos y vamos a reunirnos con nuestra familia, nos vamos a abrazar, nos vamos a acoger, porque este día es especial para recordarlo y para decirle al Señor gracias, porque es recordarlo, porque ya es un hecho que estamos resucitados en Cristo. Sé consciente, estás de pie, estás vivo y nunca vas a morir. Amén. Estás en una vida nueva. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos y dile a toda tu familia que estamos abrazados allí y vamos a decirle: Señor Jesucristo, muchísimas gracias por este día tan maravilloso, por recordarnos, Señor, que tú estás vivo, que tú resucitaste de entre los muertos, que tú saliste de la tumba, que la tumba quedó vacía, que la tumba vacía es la garantía de que el pecado fue quitado totalmente, que esa tumba vacía es la garantía de que todo fue cancelado, que yo no debo nada, que yo no tengo ninguna condena y que yo no tengo ninguna culpa. Señor Jesucristo, mil y mil gracias, gloria a ti, te honramos. Señor, estamos en familia, estamos unidos, mi familia y yo estamos resucitados en ti, Señor, porque morimos juntamente contigo, pero juntamente contigo resucitamos. Te damos el honor y la gloria, Señor. Hoy es el día de alegrarnos, de gozarnos en ti, Señor. Agradecemos lo que has hecho por nosotros. Agradecemos, estamos agradecidos. Honramos, Señor, este día y honramos, Señor, al Padre y al Espíritu Santo por revelarnos la resurrección tan maravillosa. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Listo, amada iglesia, amada familia, desen un abrazo bien fuerte de resurrección ahí, abrácense, alégrense, griten, salten, porque están vivos, porque estamos nuevos, porque tenemos todas las bendiciones. Háganlo eso, muy bien, muy bien. Y damos un saludo a todas las personas que nos están viendo, a Sandrita de Chicago, a Lorena de España, a todas las personas que están en Estados Unidos, allí en Alabama, a Viviana, Miguel, Benfín, a todos ellos. Damos un saludo también a nuestros hermanos de Venezuela que han sido conectados por don Luis Vargas. Damos un saludo muy grande a todas las personas aquí en Colombia que nos ven, en Barranquilla, en Cúcuta, en La Jagua, en fin, en diferentes partes. Sean bendecidos, muy bendecidos, les amamos. Y damos el saludo grandísimo en Duitama, a mi familia, y en Yopal también, allí a todos los que nos ven y a mi hijo desde ese lugar. Sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo, alégrense y gócesen en gran manera por esa resurrección tan grande que tenemos en Cristo. Amén y amén. Adiós. Sean bendecidos. Gracias.
Bueno, la cosecha en él, este ha sido un gran tiempo de adoración. Hemos recibido una palabra tremenda. Él no está muerto, Él resucitó. Y te invito a que mientras estás en familia, almorzando y disfrutando, hagas como si estuvieras en una fiesta espectacular, porque hoy es un día muy importante para nosotros. Él no está muerto, Él resucitó, vive en ti, vive en mí, y hoy es un día especial. Tenemos unos anuncios muy importantes para cada uno de ustedes, y es que esta semana continuaremos con nuestros discipulados en línea, así que por favor estén pendientes a el link que les estaremos enviando al grupo de la iglesia. Para los papitos, recuerden que tenemos el reto a de nuevo Kids, y este reto es muy importante, así que queremos que nos envíen las fotos por medio de nuestras redes sociales y que también envíen al grupo de la iglesia. Estaremos súper... Bueno, no, ¿saben quién más vino al grupo de la iglesia? Sino que envíenlo al grupo de los papás. Resulta que hay un grupo de papás que es muy importante, y pues ahí queremos que estén enviando nuestras fotos. Esa es una de las cosas que tenemos que decirles. La otra es que continúen sembrando para que más y más sigan siendo bendecidos. Por acá también continuamos en que si esta es la primera vez que tú sintonizas nuestros servicios, si es la primera vez que escuchas alguna de nuestras prédicas, en la descripción de este video tenemos un formulario que queremos que llenes. Es muy importante para nosotros saber de ti, y viene desde el corazón de nuestros pastores, que desde ahora te acojamos y te cuidamos. Para finalizar, queremos que recuerdes que te quedes en casa. Nosotros como iglesia sabemos que estamos protegidos por la sangre de Cristo, pero es importante que acatemos las normas. Así que no olvides usar el antibacterial, lavarte las manos cada vez que salgas de tu casa y que vuelvas a tu casa. Y si vas a salir, utiliza el tapabocas, guantes. Tu salud es muy importante para nosotros, así que ten un bendecido domingo, que te vaya muy bien. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como La Cosecha en Él, en Instagram estamos como @lacosechanel, y en YouTube estamos como Iglesia La Cosecha en Él. Aquí en YouTube tenemos todas las prédicas, están muy chéveres para que durante este tiempo de cuarentena pues disfrutes escuchándolas y recibiendo más de la palabra. Bendecido día, los queremos mucho y muy pronto nos veremos en casa.